Bueno, ya estamos de vuelta. La noticia, evidentemente, del día es la retirada de la imputación a la infanta Cristina por el caso Noos. Me gustaría una primera valoración. Jacinto, ¿qué te parece? Yo creo que me lo pone muy fácil, porque esto me parece que estaba tan claro que si jugase las quinielas con el mismo pronóstico, en este momento no estaría aquí, estaría rico, estaría por ahí dando una vuelta al mundo, porque levantar la imputación a la infanta estaba escrito en los papeles, no se podía mantener una situación además de crisis como la que atraviesa el país, que afecta a la totalidad de las instituciones y entre ellas evidentemente la corona. Meter a la infanta en un proceso en el que confío, al menos confío en eso, aunque esto ha demostrado que no existe justicia para todos, o menos igual, que salgan a relucir muchas de las tropelías que han caracterizado realmente a una determinada época, ¿no? Y a muchos representantes de esa época. El que estuviese salpicada la infanta, pues yo creo que hubiera sido una puñalada más a una corona que en algunos momentos da la sensación de que se tambalea. María. Sí, suscribo lo que ha dicho totalmente Jacinto y añado que en este caso lo que la audiencia ha hecho ha sido sacarse un asunto, en fin, bastante delicado encima y se lo ha remitido directamente al Gobierno a través de la agencia tributaria. De esta forma será el propio Gobierno, evidentemente, con la influencia que tiene en esa entidad la que resuelva el tema y evidentemente me sospecho que también quedará absolutamente en nada. Por otra parte, creo que si fue una maniobra orquestada de que pasara precisamente por una imputación para después, en fin, decir que sí, que aparentemente era un miembro más de esta sociedad sujetos a derechos y obligaciones y luego realmente cuando todo estaba previsto que al final se eliminara, pues ha sido de una torpedad y una cortedad increíble. El daño ya está hecho, ¿no te parece? Exactamente, porque no, y al fin y al cabo es que queda como algo siempre ahí pendiente, ¿no? Va a ser muy difícil de resolver de cara, digamos, a adquirir una mayor credibilidad, cosa que el rey parece que se ha propuesto con respecto a la monarquía, ¿no? Ana. Pues estoy de acuerdo con ellos, que es un levantamiento que estaba anunciado, lo que no estoy tan segura es de que no les vaya a afectar la forma en la que se ha hecho. Es que puede ser contraproducente, dices tú. Menos desde luego de la que le podría afectar estar sentado en un banquillo, eso desde luego. Menos está claro, pero que se hagan indemnes. Sí, menos. Es el mal menor para la corona. Claro. ¿No? Sí. Eu, sin embargo, ainda creo nos procesos judiciais, a imputación e non imputación é algo que non depende da mañán que teña o xuez ese día. E eu creo que se ben había causas naquele momento para imputar e agora para retirar a imputación, que non conozo tan en profundidade o caso, pero estou seguro que hai elementos que lle permiten a un xuez argumentar esa decisión. Creo, eu non considero igual que vos que isto era xa premeditado, creo que o acontecemento foi dunha determinada maneira que acabou así. Claro, para nós parece un pouco sorprendente, primeiro sí, despois non, además é unha persoa dunha representación pública moi importante, pero creo que hai un trasfondo judicial detrás importante. O trasfondo político. Yo también, yo coincido con él en que yo también creo en la justicia, se han ido dando una serie de pasos. O sea, ¿que tú crees que podría volver a estar imputada? Pues el juez Castro va a seguir adelante está excluida en la imputación por actividad y vinculación a nos. Lo que se le puede imputar es por delito fiscal. Y si es por delito fiscal pasa directamente a ser previa información de la agencia tributaria. Yo creo en la justicia, entonces yo creo que los jueces tienen que actuar con independencia, lejos de presiones mediáticas, de presiones políticas, y que tienen que actuar según su criterio, ateniéndose, claro, a las leyes. Entonces, yo, como dice él, pues tendrá elementos la justicia para tomar una decisión u otra. Lo que sí coincido es que la Casa Real, pues el daño que ha sufrido en su imagen ha sido muy grande, y la última encuesta del CIS lo demuestra respecto a los datos que había hace una década, donde la institución más valorada era la Casa Real, la monarquía en España. Ahora hemos visto la última encuesta del CIS que está con un 3 y pico. Bueno, lo que cuando estudiábamos nosotros era muy difícil. Con la carrera que lleva, que no solo es la imputación de la infanta, con la carrera que lleva. Es verdad que seguramente cuando el juez Castro decide imputar a la infanta tiene que tener, porque si no sería un desliz imperdonable, una serie de... para que haya una imputación tiene que haber causas de bueno, tenía un auto y 14 razones. Lo que pasa es que... 14 razones. Lo que pasa es que los jueces, que además me sorprende que
que mucha gente diga, son siempre, yo creo mucho en la justicia, menos cuando de alguna forma, como he visto en ciertos partidos políticos, no se acerca y procesa un poco a lo nuestro. En este caso, como es a la infanta, podemos darle leña. Pero en realidad lo que parece es que el juez Castro seguramente no es que se haya dejado vencer por la campaña mediática, que no ha estado tampoco muy a favor de la corona, lo cual, por eso yo creo que tambalear, sino simplemente... Yo no juzgo ni al juez Castro ni a la audiencia. Yo estoy segura que cada una de las instancias que actúa en conciencia porque cree que a lo mejor hace más daño a la estabilidad del país imputar a la infanta, pero eso no es justicia para todos. Pero escucha, yo creo tanto en la decisión que ha tomado el juez Castro en su momento y ahora la que ha tomado la audiencia provincial, cada una de ellas tiene una serie de datos y actúa en consecuencia. Yo es que creo en nuestro sistema judicial. Evidentemente puede haber algún juez que cometa errores, puede haber algún juez corrupto, puede haber algún juez que cometa abusos. Pues sería una tristeza para los medios de comunicación y que la información que se ha filtrado de la participación de la infanta, que parece que no es mayor que la mujer de Diego Torres, yo no la mujer juez, de Diego yo Torres no puedo condenar a la infanta. No, yo creo que los periodistas os no debemos propongo que no condenar entremos a nadie. otra vez. Informar sí, pero no condenar. Os propongo que no entremos jueces, otra vez en el detalle del caso, porque sí, esa no era la intención, en todo caso, no en este programa, simplemente quería ¿A ti una no te ha sorprendido, valoración Carla? sobre cómo... ¿A ti no te ha sorprendido? Sí, no me ha sorprendido. Efectivamente, yo creo que era muy probable esta solución. No me ha sorprendido, pero bueno, quiero decir que no entremos en el caso mismo, porque para eso necesitaríamos prácticamente media hora. Y hay más temas, sobre todo que mientras Alberto Núñez Feijóo considera que el problema del gobierno es solo exclusivamente de comunicación, para Esperanza Aguirre la cuestión es la negativa del ministro Montoro a bajar los impuestos. Salva García tiene todas las claves. El presidente de la Xunta no asistió ayer al comité ejecutivo del Partido Popular que convocó Mariano Rajoy en Génova, pero Alberto Núñez Feijóo sí habló. Lo hizo en Cataluña, en una intervención del Foro Tribuna Barcelona que aprovechó para desmarcarse de la forma en que el gobierno central está gestionando la crisis. Pero si usted me pregunta, oiga, ¿le falta relato al gobierno? Mi opinión, sí, le falta relato al gobierno. Es muy difícil en una época de crisis como esta, pues hacer un relato. Y todos los políticos nos quejamos siempre de lo mismo, es que no nos entienden. Pero usted, no se queje usted de que no les entiendan, haga usted un esfuerzo mayor para que le entiendan. Y aunque haga usted todos los esfuerzos mayores para que le entiendan, siempre tendrá la sensación de que no les entienden. El presidente del PP de Gas se suma así a otros pesos pesados del partido que ya criticaron algunas de las gestiones del gabinete de Mariano Rajoy. Entre ellos hay nombres como el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, que ha optado directamente por reducir los impuestos en su comunidad, o Esperanza Aguirre, una de las más críticas. A diferencia de Núñez Feijóo, la presidenta del PP madrileño cree que el problema del gobierno no es de comunicación, sino de convicción del ministro de Hacienda. Según Aguirre, a Cristóbal Montoro le gusta subir los impuestos. Pero en esta materia Feijóo optó por respaldar la decisión del Ejecutivo y del responsable de Hacienda de prorrogar la subida del IRPF. Además de todo lo que debíamos, nos hemos encontrado con 90.000 más. Y 90.000 millones de euros, pues, en fin, no es un tema baladí. Y tenemos que tomar decisiones. ¿Bajamos las pensiones o las pagamos? ¿Disminuimos las prestaciones por desempleo o las mantenemos? Si a las dos preguntas previas contestamos, mantenemos las pensiones y mantenemos las prestaciones por desempleo, entonces hemos de subir el impuesto. Desde su tribuna de Barcelona, alejado de Génova, Núñez Feijóo lanzó otros mensajes al presidente del gobierno para reclamar más peso de sus varones. El presidente gallego instó a Rajoy a convocar con más frecuencia la conferencia de jefes autonómicos e incluso pidió que los presidentes regionales se puedan reunir sin la presencia del líder popular. Bueno, vamos por parte porque la intervención de Alberto Núñez Feijóo en Barcelona ha dado para mucho. Xosé, ¿cuál es tu lectura de estos mensajes que ha enviado el presidente de la Xunta a la Moncloa? Eu creo que hai dos escenarios, o de clave interna e o de clave externa. Clave interna, entenderán eles, parece que son claros, que, bueno, hai ruido. Desde as periferias o ruido sempre tende a ser máis ensordecedor, pero está ben. E en clave externa está lanzando unha mensaxe, na miña opinión, curiosa. Independentemente de que eu creo que se equivocou de palabra, non a relato, sino en discurso, pero sin entrar en esa estructura, que non pasa nada tampouco, creo que entende... Muy literaria, ¿no? Sí, pero entende que o problema é de comunicación. E normalmente a comunicación é a parte de xerar ilusión dentro dun proceso. Pero primeiro hai un proxecto, un programa, e logo a parte de xerar ilusión. É difícil que os problemas sean normalmente de comunicación. Normalmente os problemas son antes.
A comunicación o que fai envolvelos e lanzalos ou recollelos, pero os problemas veñen de antes, non veñen da comunicación. Por lo tanto, xa escoitamos isto antes varias veces, o problema está na comunicación, xo dixeron de todos os partidos, moita xente, e a comunicación somos importantes e imprescindibles, pero non temos a chave de todo. O sea, que tú le das máis la razón a Esperanza Aguirre. Non, simplemente, en ese aspecto sí, ainda que parece mentira que diga isto, pero claro, é que os problemas non son de comunicación, son dos feitos. Comunicar as malas noticias é unha técnica, pero o problema son as malas noticias, non é comunicalas, non? Ana, vamos a ver. Yo coincido en parte con lo que dice él, que, vamos a ver, se suele muchas veces echar la culpa a la comunicación de si falla, no falla, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Núñez Feijóo ha apoyado la política que se está llevando desde el Gobierno central en lo que se refiere a lo de subir los impuestos. Hay que elegir qué hacemos, subimos impuestos o recortamos pensiones, ¿no? Entonces, lo que es en el fondo, comparte el proyecto de Rajoy. Y lo que dice es algo que ha dicho también, pero incluso el propio Rajoy, el propio Dolores de Cospedal, Luis de Guindos esta mañana, que no se están explicando bien las cosas o que no se han explicado bien las cosas y que hay que hacer pedagogía. Las noticias malas es difícil explicarlas. De hecho, lo vemos pues que en los hospitales, normalmente la gente que comunica a un enfermo malas noticias tiene también una preparación. Es decir, que no es fácil dar malas noticias a nadie. Y entonces, eso yo creo que la gran mayoría reconoce que se puede comunicar mejor. Y yo te digo, esta mañana yo escuchaba a Luis de Guindos una entrevista donde que era consciente que la rueda de prensa que dieron el pasado viernes que no se había entendido bien. Perdona que te interrumpa, ¿a ti no te ha llamado la atención que este mensaje lo lance además Alberto Núñez Feijóo el mismo día que hay un comité al que no asiste desde un foro en Barcelona? No, a ver, yo ¿No te lo que ha dicho él es que tenía este foro desde hace tiempo, le hicieron una pregunta en el foro de qué opinaba de las ruedas de prensa sin preguntas, y dice algo, pero que eso mismo, tú lees las informaciones y dices que ayer, y bueno, y se ve que en la reunión de ayer en el comité ejecutivo hubo más voces que dijeron esto mismo, y uno de los mensajes de Cospedal, que dice que el propio Rajoy transmitió, la necesidad de hacer pedagogía y de explicar mejor las cosas. Ese mensaje de Feijóo no iba también mucho por Cospedal, ¿no? Yo creo que fallan las dos cosas, falla el relato y falla la convicción, los dos tienen razón. Es muy difícil hacer un buen relato y más fácil acusar a los comunicadores cuando el relato lo haces a través del plasma. El plasma generalmente no falla. Este gobierno no pretende comunicar las malas noticias, generalmente las esconde y no emite preguntas. Esto lo viene haciendo sistemáticamente, por tanto no me extraña que Alberto Núñez Feijóo haya sido un lapso, ya quería decir otra historia, ha dicho relato, porque en el fondo él sabe que lo que se está contando no corresponde. Por otro lado, es la primera vez en mi vida que yo voy a estar de acuerdo con la exalcaldesa de Madrid, porque ya sois dos. Que el problema del gobierno no es de comunicación con los ciudadanos, sino de convicción, que es lo que ha dicho y apunta el ministro de Hacienda, por no querer bajar los impuestos, no opino como Ana, porque no solamente es una cosa de Esperanza Aguirre, acaba de decirlo Bruselas, miren ustedes, no sean tercos, no sigan aumentando la presión fiscal, no suban los impuestos, recorten la administración pública, que además figuraba en el programa del Partido Popular. Eso por otro lado. Y luego quería leer, por eso he dicho lo de Esperanza Aguirre, porque me ha llamado la atención, siempre hay que coincidir con algo que habitualmente no lo es. Ha afirmado que los políticos deben tener una cercanía y un control por los electores y no por el señor del partido que les ha puesto a dedo. Esto ha dicho la inefable señora Aguirre, que evidentemente apunta hacia su partido, porque en lo que estoy de acuerdo contigo es que hay un ruido de sables interno de todo el Partido Popular. He dicho antes, ya en el nivel petit comité, porque se lo dije personalmente al presidente de la Junta, de que a lo mejor la foto de Marcelo Dorado no se la ha puesto el enemigo. Bueno, de todas formas, solo un matiz, cuando dices lo de si el término relato, si está bien utilizado o no, yo creo que sí, porque es un término que se está estudiando. Después hablo de plasma, pero el término relato es un término que se está estudiando en las universidades, las teorías de Roland Barthes, se hablaba de Zapatero y la teoría de Lakoff y del elefante, es decir, ¿qué es el relato? Es construir, explicar a la gente una historia con la que ellos se sientan identificados y que entonces la puedan entender y compartir. Es decir, que el término relato se está estudiando ahora en todas las universidades de comunicación y son las teorías más modernas, bueno, basadas en Roland Barthes y también la teoría de Lakoff y de Zapatero, que le gustaba mucho eso de no Ana, con esa matización técnica y docta en la materia,
materia. Sí. Me gustaría, porque a mi juicio hay varias lecturas de la intervención de Feijóo. Antes de darle el paso a María y a Ana, me gustaría que viéramos las reacciones que ha producido esto aquí en Galicia. La oposición evidentemente ha reaccionado y les vamos a escuchar ahora. Eu comparto co presidente da Xunta que o que está a facer o Goberno de España é o que o país necesita e, polo tanto, estou de acordo co que dixo o presidente da Xunta, que basicamente é un firme apoio ás decisións que está adoptando o Goberno central. Eu non sei se a Rajoy lle falta relato, desde logo a Feijóo lle sobra teatro. Feijóo convertiuse, desde que é presidente da Xunta de Galicia no ano 2005, nun actor malo, que recorre pois os escenarios, me dá igual que sea o Ritz, o Palace ou, neste caso creo que era en Barcelona, interpretando o papel de líder carismático dunha dereita fracasada. Eu non sei que busca, pero si quere recuperar a súa imaxe como cerebro da posible estrategia futura dun goberno do Partido Popular, non se entera de que ele está virtualmente queimado para calquera opción a presidir o goberno do Estado, incluso alén as fronteiras. Está asociado ás redes de narcotráfico, incluso nos medios de comunicación, televisións de Francia, por exemplo. E por aí adiante, xa non falo de América. Non é un problema de que falla o narrador, é un problema de que falla o guión. O señor Feijóo moitas veces é moi lenguaraz, pero as súas políticas están conducindo o suicidio económico do noso país, a venda económica do noso país por parcelas, e, polo tanto, o señor Feijóo, en vez de ser tan lenguaraz, pois faría moito mellor en apostar por un profundo cambio de rumbo. Esas eran las palabras de los portavoces en la Cámara Autonómica. María. Bueno, al fin y al cabo yo creo que es el tono y el relato habitual que nos y se mantiene el tono, ¿no? Exactamente, o sea que sí que realmente a veces puede darse un exceso, en este caso de comunicación baldía y vacía. Quiero decir, yo me gustaría que alguna vez aprovecharan alguna coyuntura de estas para además ad hoc proponer alguna cuestión y entonces sería más enriquecedor el contenido. Pero bueno, quiero decir que también están por supuesto en su función y en su responsabilidad de protestar, negar y oponerse cada vez que el presidente de la comunidad diga algo. Con respecto al tema del contenido y el relato, es verdad lo que decía Ana en la acepción específica del relato, de que es exactamente ese contenido, ¿no?, que tratas de ajustarlo un poco a la expectativa del que te está escuchando. Evidentemente la situación del país no está para hacer grandes, digamos, discursos, ni para comunicar permanentemente y constantemente lo terrible que está la situación. Cierto es que con respecto al presidente del gobierno hay una especie de, digamos, un pequeño distanciamiento en estos momentos de la opinión pública, quizás yo creo que he hecho bastante aposta, evidentemente, para no redundar siempre en lo mismo, que la verdad es que las noticias que hay que dar cada día no son realmente las más gratas, y sobre todo las medidas que se conllevan. Cierto es que a lo mejor ahí se peca de un cierto distanciamiento y que es posible que eso tendría que tener una corrección. Pero luego, con respecto al tema de que ha hecho en referencia el presidente Núñez Feijóo, evidentemente siempre que hay algo que se salga un poco del discurso previsible, rápidamente hay quien le interesa decir que hay, en fin, trifulcas internas, que hay ya cuchillos y sables por ahí sonando. ¿Tú no crees que hay ruido? Y yo realmente creo que ha sido pura coincidencia, que respondió además a una persona que le hizo una pregunta en ese foro. Y con Esperanza Aguirre, me parece que después de su abandono de la política activa, le falta pues un titular que necesita cubrir todos los días, evidentemente, supongo con alguna intencionalidad, pero lo cierto es que además debería también traer una trayectoria ejemplarizante en ese sentido, porque al fin y al cabo ella habla de que no se debería subir los impuestos, y no hay que olvidar que ella, a través de su comunidad, evidentemente con un importante déficit que dejó, tendría que pensar cuál sería la fórmula posible realmente para pagar eso, y está claro que en estos momentos la única fórmula posible, bueno, porque por desgracia no se está generando para pagar la deuda, pues lo que habrá que hacer es aumentar los impuestos, para desgracia de todos, que yo también me incluyo. Ana, ¿tú haces la lectura de muchos analistas que dicen que Feijóo vuelve a colocarse en la carrera de salida o no?
En la carrera de salida, bueno, yo es que creo que nunca se ha quitado, que siempre se ha mantenido dentro de la misma posición y su mensaje, a mí me parece que Feijóo hace justo lo contrario que Rajoy, porque no evita ninguna pregunta, por eso me parece normal que haya contestado a eso en Barcelona y que por parte del gobierno central sí que hay lo que decía María, un distanciamiento de la opinión pública y de la prensa. Y ahí entra lo del plasma y todo lo demás, que sí que creo que debería haber corrección en eso, corregir eso. Un elemento que yo creo que es importante, y retomando un poco lo que decía María, que Esperanza Aguirre ahora no es presidenta de ninguna comunidad y cambia mucho. Pero es presidenta del partido. Pero escucha, pero en política el poder te lo da la comunidad autónoma, no la presidencia del partido. Entonces cambia mucho. Si Ignacio González lo hubiese dicho, sería otra cosa. Pero dentro de Esperanza Aguirre es una señora que ha dejado la presidencia de la comunidad y ahora habla desde un cargo orgánico, que es presidencia de la presidencia del partido de Madrid, que en el próximo congreso probablemente ya no ocupe. Como funcionario, más una cosa sería que Ignacio González lo dijese, pero Esperanza Aguirre... De hecho, no puede ejecutar, ejecutar lo que propone, ¿no? No se puede decir que no está en la política alguien que es la presidenta del Partido Popular. No tiene la capacidad de ejecución. Jacinto, no he dicho que no estuviese en la política, digo que sería muy diferente que estas declaraciones las hubiese hecho Ignacio González. Bueno, se nos acaba ya el tiempo, lamentablemente ha sido muy corto, porque realmente la entrevista también se ha alargado un poquito más de la cuenta, pero bueno, ha sido corto, pero interesante. El puerto de Vigo bien lo merece, y la ciudad también. Desde luego, sabemos que eres de Vigo, María, desde luego que lo merece, eso es indiscutible. Hace siempre apostolado. ¿Cómo? Hace apostolado de la ciudad. Bueno, ya se ve también que tú eres de Coruña. Claro, los que no tenemos puerto... Yo en realidad sería más neutral, puesto que he nacido en Madrid. Y entiendo Galicia algo distinto a lo que entiende esos localismos entre Cuba y Bueno, pero todos nos hacemos hijos adoptivos de allí donde vivimos. Pues yo, en Lugo no tenemos puerto, pero tenemos un magnífico equipo de Lugo que necesita el apoyo de todos los lucenses para mantenerse en segunda división. Y el Deportivo y el Celta. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, Jacinto, María, Ana, lo mismo digo como siempre, muchas gracias por vuestros argumentos y a todos ustedes muchísimas gracias por su atención, por acompañarnos una noche más. Volvemos el próximo martes porque este jueves es festivo en Santiago. Muchas gracias, adiós.